Hemos llegado a la lección número 11 de esta serie de estudios bíblicos. El tema de hoy es la confesión de fe. Una cosa que debemos de dejar en claro sobre tal confesión, que estoy seguro que está familiarizado con esto, es que tal confesión se debe de hacer antes del bautismo. Esta confesión de la que es sobre la salvación. Una persona debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios antes de que pueda llegar a ser cristiano. Esta confesión es necesaria para la salvación. Romanos 10, versículo 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, el Evangelio, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno tiene, uno al oír la palabra de Dios, uno llega a tener fe. Esa fe te va a llevar al arrepentimiento y ese arrepentimiento te va a llevar a la confesión, a la confesión de fe. Luego te va a llevar al bautismo, pero estamos hablando de la confesión, enfoquémonos en esto. Si una persona no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es equivalente a que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces nunca podrá ser cristiano. En el libro de Hechos tenemos un ejemplo de un hombre que confesó a Cristo antes de ser bautizado. En Hechos 8, versículos 35 al 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, recuerden que la fe viene del oír la palabra de Dios, aquí se refiere a la Biblia, esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que la confesión de fe viene antes del bautismo? Por esto de lo que acabamos de leer. Vieron suficiente agua para que fuera bautizado y hizo su confesión de fe sobre de que Jesucristo es el Hijo de Dios y luego fue bautizado. Lea ese capítulo de Hechos, capítulo 8. Después de que el eunuco hiciera la confesión, Felipe lo bautizó. Nadie puede convertirse en cristiano si no está dispuesto a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, es algo bastante sencillo de comprender. Es algo que es de hecho obvio en el contexto del Nuevo Testamento en cuanto a la obediencia del Evangelio. Recuerden que hemos hablado sobre en esta serie de estudios de lo que es el Evangelio, el mensaje que se debe de creer y cómo uno debe de obedecer tal mensaje, que una vez más repito, tiene uno que oír la palabra de Dios, desarrollar fe bíblica, arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo, y luego llegar a ser bautizado. Ninguno de estos elementos que acabo de mencionar pueden, pueden tomarse unos y ignorar otros, todos tienen que ser juntos, porque así son los ejemplos de la Biblia, de aquellos quienes se convirtieron en cristianos y en aquellos quienes fueron salvos y que sus pecados fueron perdonados. El libro de Hechos lo hace muy en claro esto. Entonces, si usted desea ser salvo, debe llegar a creer, debe llegar a arrepentirse y debe llegar a hacer tal confesión. Pero esta es la confesión de fe que es necesaria para antes del bautismo, pero una persona debe de seguir confesando su fe aún después del bautismo. Y hablemos de eso ahorita, la confesión después del bautismo. Una persona debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios antes de convertirse en cristiano, pero también debe confesar a Jesucristo a los demás
después de convertirse en cristiano. Y esto es equivalente a evangelizar y a predicar la palabra de Dios y el Evangelio. Entonces, es lo mismo que hablamos de la lección pasada, que uno es salvo en Cristo Jesús, pero para llevar a cabo buenas obras, como leímos en Efesios 2, 8 al 10. Y eso claro que incluye este tipo de confesión, que es una predicación y evangelización. Este tipo de confesión es un deber de todo cristiano, que se basa en decirle a todos acerca de la salvación que Jesucristo ofrece al hombre. Esto es confesar a Cristo. Jesús dijo que si no confesamos su nombre de esta manera, Él no nos confesará delante de Dios. Pero si le confesamos su nombre delante de los hombres, entonces Él también nos confesará delante de Dios Padre. En Mateo 10, versículos 32 al 33 nos dice, a cualquiera pues que me confíe delante de los hombres, que me confiese, perdón, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta confesión de Jesucristo debe hacerse a lo largo de la vida de un cristiano. Jesucristo murió para que todos los hombres tengan el perdón de pecados. El perdón de los pecados, sin embargo, depende de que los hombres acepten y obedezcan a Cristo. Pero ¿pueden los hombres aceptar y obedecer a Cristo si no le conocen? No. Por lo tanto, los cristianos deben hablar a otros acerca de Cristo para que puedan aceptarlo y obedecerlo. Entonces así recibirán el perdón de sus pecados. Nada debe evitar que los cristianos le cuenten a otros acerca de Cristo. Cristo le ha mandado a los cristianos que lo confiesen. Y así los cristianos pueden decir con certeza que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hemos aprendido que debemos confesar a Cristo a otros. Debemos de enseñarle a otros sobre Cristo. Pero también debemos confesarlo de otra manera. Debemos confesar a Cristo por la forma en cómo vivimos. Este es un tipo de confesión también. Cristo, por ejemplo, vivió una vida perfecta y debemos seguir su ejemplo. 1 Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una vez más, debo enfatizar este tema constante del plan de salvación de Dios, de creer y hacer, de creer y confiar, de creer y obedecer. Tenemos el ejemplo de Cristo y cuando seguimos ese ejemplo estamos confesando nuestra salvación, estamos confesando nuestro arrepentimiento, nuestro obedecimiento. Y de hecho, no es ningún secreto que la gente está constantemente observando a los cristianos todo el tiempo. Si un cristiano se equivoca en su hablar, o digámoslo como es, o peca, todo el mundo lo sabe. Y cuando eso sucede, entonces esas personas hablan mal del cristianismo. Pero si los cristianos siguen a Cristo, harán lo que es correcto, y así la gente verá que el cristianismo es bueno. Si un cristiano le dice a otros acerca de Cristo, pero no vive bien, entonces habla en vano y en verdad no está confesando completamente a Cristo. La gente con tal persona y con tal cristiano no escuchará a un cristiano que les diga qué hacer, pero que no lo haga él mismo. Un cristiano debe decirle a otros acerca de Cristo y al mismo tiempo hacer lo que Cristo le dice que haga. Este es el concepto completo de la confesión de Cristo. Continuamos ahora con lo que es confesando nuestros pecados. Entonces, antes de hablar de esto, recuerden que antes de ser bautizado, para culminar nuestra salvación que es en Cristo Jesús, uno debe de confesar antes del bautismo. Luego uno debe de seguir confesando después del bautismo en
evangelizar por medio de nuestras acciones, y uno también en la vida cristiana debe confesar sus pecados. Ahora, esta es una última nota que debemos de hacer sobre este mandamiento de confesar. Debemos de confesar nuestros pecados. Hay dos maneras bíblicas en cómo podemos confesar nuestros pecados. Número uno, primero, debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros dentro de la iglesia, por supuesto. En Santiago 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas o vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es algo que la iglesia es uno de sus propósitos de llevar a cabo, que exista esta comunión, que exista esta armonía y amistad dentro de ella, para que ciertas personas que batallan con ciertos pecados o con ciertas tribulaciones puedan confesarlas delante de sus hermanos y que esos hermanos, que no necesariamente los juzguen de una manera hipócrita, sino que como dice el texto, que oren por ellos, para que así sea sanado, para que así sea librado de tal aflicción. Entonces vemos que el tema de la confesión es bastante extenso. Y pues no es fácil para una persona decir que ha pecado. Esto es algo que no se ve mucho en la iglesia, a pesar de que es un mandamiento. Sin embargo, la Biblia nos manda que lo hagamos. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados unos a otros entre hermanos? Bueno, es para que podamos orar para el perdón de sus pecados. Los cristianos deberían estar interesados en ayudarse unos a otros. Si un cristiano ha pecado, todos los demás cristianos deberían querer ayudarlo a vencer ese pecado. Y pueden hacerlo por medio de orar por él. Entonces, esta es una manera en cómo un cristiano continúa confesando, pero ahora confesando sus pecados, porque el cristiano, a pesar después de ser bautizado, a pesar de que Cristo le salva, aún sigue batallando con el pecado. Entonces, la iglesia y los miembros que constituyen la iglesia tienen la obligación, tienen la responsabilidad de confortarse unos a otros y orar por unos por otros. Y la segunda manera en cómo confesamos nuestros pecados es ante Dios, en la oración, de manera personal. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí contesta la pregunta sobre, bueno, si soy salvo y si peco, ¿pierdo mi salvación? No necesariamente, porque el arrepentimiento es precedido antes del bautismo, es precedido antes de eso, pero también se continúa después de ser bautizado. Tal como la confesión, como hemos visto, que es también antes del bautismo, pero que también debe seguirse llevando a cabo después del bautismo. Esta confesión que menciona 1 Juan 1, versículo 9, involucra fe, involucra arrepentimiento e involucra confesión. Si confiamos que Dios es fiel y justo, y si nosotros verdaderamente nos arrepentimos de tales pecados, Él nos perdona. Noten que estas dos maneras que tenemos en la pantalla de confesar nuestros pecados no involucra el confesarlos a un sacerdote en una iglesia católica. No encontrarán ningún texto bíblico donde nos mande a hacer eso. Según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todo cristiano es un sacerdote delante de Dios. Y es por eso que en Santiago 5:16 dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros, porque todos los que son cristianos tienen la autoridad divina de hacerlo. Pero ese patrón católico o denominacional de confesar sus pecados a una persona quien tiene una posición alta en un contexto religioso no es algo bíblico. Si vamos a confesar nuestros pecados,
se debe hacer personalmente en la oración, como dice 1 Juan 1:9, y también se debe de hacer en Santiago 5:16 para que nuestros hermanos oren por nosotros también. Esto es el concepto de la confesión. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él perdonará nuestros pecados. Y qué gran promesa es eso. Pero no olviden de tener frutos después de recibir ese perdón. En conclusión, una persona debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios antes de que pueda llegar a ser cristiano. 2. Después de convertirse en cristiano, debe confesar a Cristo a los demás de dos maneras, verbalmente y por el tipo de vida que vive. Y 3. Después de que una persona se convierta en un cristiano, todavía cometerá pecados. Los cristianos deben entonces confesar sus pecados y orar los unos por los otros para que puedan vencer esos pecados. Un cristiano también debe de confesar a Dios por sus pecados y no a un sacerdote, debo enfatizar eso. Dios entonces, cuando ve esto y cuando ve que es genuino y lleno de fe y arrepentimiento, Dios perdonará sus pecados. Que Dios lo bendiga.